paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a mirar en relación a la salvación. Cristo Jesús hablando, Lucas 19:9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahorita vamos a mirar el contexto y vamos a mirar los versículos que hablan en relación a la salvación, que hablan de salvación. Son 88 versículos en la Reina Valera. Obviamente hay diferentes contextos, pero todo apunta en el Antiguo Testamento, todo apunta hacia la salvación. Casi por alguna razón toda la gente se enfoca, hermanos, en la salvación. Siempre que hablan de la salvación hablan de cuando me muera, me voy a ir al cielo o me voy a ir al infierno. Y siempre lo he explicado, la salvación, hermanos, como vamos a ver aquí ahorita, la salvación comienza ahorita, o ya comenzó desde que ustedes comenzaron a seguir al Señor. Por darles un contexto bíblico así superficial, la salvación es continua, hermanos. Por ejemplo, nosotros cuando escuchamos el Evangelio y seguimos al Señor, llegó la salvación. ¿Salvación de qué? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el contexto siempre doy el ejemplo de cuando el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, las personas estaban doblegadas, 600,000 hombres, más las mujeres y niños, entre 3 millones a 5 millones de personas, estaban siendo sometidas por el pueblo de Egipto. Ya Dios se lo había dicho a Abraham, que iban a heredar la tierra prometida, literalmente, pero que es simbólico para nosotros, para la iglesia. Abraham es símbolo es tipológico de Cristo. Su hijo Isaac también es simbólico de Cristo. Entonces, y la descendencia de Abraham, que es simbólico de la iglesia, y de hecho Pablo habla en relación a los hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham es los que creemos, los que tenemos fe, los que somos salvos por la fe. Entonces, esas personas que estaban sometidas por el pueblo de Egipto, Dios los salvó. Llegó la salvación cuando le llegaron las 10 plagas al pueblo de Egipto, al faraón y al pueblo de Egipto. Dios los salvó de la mano del faraón. ¿Okay? Salieron de Egipto, se toparon, iban hacia la tierra prometida, tenían que pasar por el Mar Rojo, y el Señor los trajo por el desierto para poder llegar a la tierra prometida. El Mar Rojo es simbólico de ser bautizados en Cristo, 1 Corintios 10. Todos pasaron por el mar, pasaron por el abismo, como por aguas secas. Ese es el bautismo en Cristo. Todos fueron guiados por la nube. La nube en el día los iba cubriendo del calor del sol y en la noche les alumbraba el camino, simbólico del Espíritu Santo. Pero cuando atraviesan el mar Rojo, llegan al desierto, se van al monte Sinaí. El monte Sinaí es simbólico de ir. Por ejemplo, cuando Moisés subió al monte Sinaí, bajó con la tabla de los 10 mandamientos, pero las quebró porque se enojó con el pueblo, porque ya andaban en la idolatría. Volvió a subir y Dios mismo les dio los 10 mandamientos, escritos en las tablas por el dedo de Dios, o sea, por los ángeles de Dios. Fueron escritos los 10 mandamientos
que eso es simbólico de que nosotros cuando pasamos por el Mar Rojo, cuando somos bautizados en Cristo Jesús y cuando salimos del agua, resucitamos, morimos, y simbólicamente, y cuando salimos del agua, resucitamos juntamente con Cristo, recibimos el Espíritu Santo en nuestra mente, la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero todavía tenemos que pasar el desierto, hermanos, para llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es Cristo en nuestros corazones, en esta vida. Y en la otra vida, estar con nuestro Padre Dios. ¿Ok? La salvación comienza ya ahorita. El Señor los salvó al pueblo, del pueblo de Egipto, con las 10 plagas. Los volvió a salvar cuando iban pasando por el Mar Rojo. Los volvió a salvar cuando iba por el desierto muchas veces. Pero la ira de Dios se manifestó en contra de ellos cuando Moisés sube al monte y baja. Resulta que la gente se sentó a comer y a jugar. Entonces Moisés se enojó. Entonces los únicos que no se sometieron a la idolatría fueron los levitas. Entonces Dios escogió a los levitas para que ellos trabajaran en el templo. Entonces cuando llegan a la tierra prometida, a todos les dio posesiones, a 11 tribus, pero a la tribu de Leví les dijo: ustedes no van a tener tierras aquí, yo soy su heredad. Que eso es símbolo, ese símbolo para nosotros que servimos al Señor. Él es nuestra heredad. Entonces Cristo nos llama para que seamos levitas, para que trabajemos en el templo, para que trabajemos en la obra de Dios simbólicamente. Entonces el Señor salvó constantemente, pero llega un punto en donde el Señor se disgustó con aquella generación, con todos. Los únicos que le agradaron al Señor fue Josué y Caleb. De los que salieron de Egipto, aún Moisés vio de lejos la tierra prometida, no pudo entrar, porque eso apuntaba a Cristo. Cristo murió fuera de Jerusalén, que también es simbólico, pero ahí es en donde está escrito que Jesús iba a morir fuera de la ciudad, profetizado por la vida de Moisés, porque también Moisés también es simbólico de Cristo, así como Jonás y todos los profetas. Entonces, la salvación, hermanos, es de la ira de Dios. Es de la ira de Dios. Somos salvos por gracia, pero la salvación se pierde si nosotros nos regresamos al mundo. ¿Ok? Entiendan eso. Entonces, no, pero la salvación no se pierde. La salvación se pierde, hermanos. ¿Ok? Pero la ira de Dios no es para siempre. O sea, el Señor no va a estar enojado con nosotros por toda la eternidad. No. Eventualmente la ira de Dios pasa. ¿Ok? Pero el Señor al que ama, disciplina. Entonces, Moisés murió fuera de la tierra prometida, pero Moisés vivía. O sea, Moisés mismo se le apareció a Cristo Jesús. Pedro, Juan y su hermano miraron la visión cuando miraron en la transfiguración. Vamos al primer versículo que habla acerca de la salvación, es Éxodo. Hay muchísimos versículos, pero yo nada más me voy a enfocar en estos. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto,
nunca más para siempre los veréis. Okay. So aquí está el símbolo para nosotros. Okay. Es de lo que les acabo de hablar. Deuteronomio 32:5. Pero engordó Jesurún y tiró coces, que fue lo que eso es el versículo que le habló Cristo cuando Pablo andaba persiguiendo la iglesia. ¿Qué andaba haciendo Pablo? Andaba tirando coces, patadas, andaba dando patadas como caballo, persiguiendo la iglesia. Cristo le dijo, duro es dar coces contra el aguijón. Este es el versículo de donde lo sacó. O sea, Cristo le dijo a Pablo, Pablito, andas bien envanecido, siguiendo a mi pueblo. Okay. Pero el Señor mismo escogió a Pablo para que él padeciera esas mismas persecuciones que él estaba causando, por amor a Cristo. Entonces, básicamente, Cristo le dijo que andaba bien enorgullecido. Aquí está. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Esto es simbólico del orgullo. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Pedro andaba despreciando a Cristo, pero él mismo lo dice, yo no sabía lo que hacía, porque yo era un ignorante, no tenía el entendimiento, tenía el velo, pero ya una vez que el Señor le quitó el velo simbólico, pudo entender las Escrituras. Y no hubo quien entendiera las Escrituras después de Cristo más que Pablo en su generación. Ni aún Gamaliel. Gamaliel fue su maestro en las Escrituras, pero ni aún Gamaliel entendía las Escrituras. El único que entendía las Escrituras era Cristo. Ya una vez que forma a sus discípulos, Cristo les abre el entendimiento a sus discípulos para que entendieran las Escrituras. Pero Pablo ya había estudiado el Antiguo Testamento y conocía mejor que Pedro, que Juan, que todos ellos las Escrituras. Por eso el maestro más grande después de Cristo fue Pablo. Primera de Samuel 19:5, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? El Señor salvó al pueblo de Israel de manos de los egipcios cuando Dios, ungido con la ayuda del Espíritu Santo, derrotó a Goliat. Segunda de Samuel 23:5, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Segunda de Reyes 13:17, dijo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira, y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Ustedes ahí tienen mucha tarea para mirar los contextos. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. El pueblo de Israel, el Señor les dijo que contaran las maravillas, o sea, cómo Dios los había salvado de mano del faraón, dándole las 10 plagas. Ellos no siempre lo hicieron, que es simbólico de la verdadera salvación, ya no del pueblo de los egipcios, ya no de mano humana, sino de nuestros enemigos, que son Satanás y sus demonios. Nuestra lucha es contra ellos. Entonces, cuando nosotros seguimos a Cristo y le servimos a nuestro Padre Dios, Él nos libra de toda salvación. ¿Y qué es lo que nos recomendó?
precisamente esto, proclamad de día en día su salvación. O sea, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. De día en día su salvación. Primero de Crónicas 6:35, y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Todo esto lo pueden aplicar a Cristo. ¿Ok? Todo esto apunta a Cristo. ¿Ok? No a segunda de Crónicas 20:17. No habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Este es un mandamiento del Señor. No teman, dice, ni desmayen. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, nosotros debemos de pelear las batallas. Satanás viene, el Señor lo permite. Satanás pide permiso para afligirnos, con miedos, con terrores, con angustias, de todo tipo, de todo tipo. Pero, ¿cómo nosotros nos defendemos de esos para ser salvos de los flechazos de Satanás, así como dice en el Apocalipsis? Siempre poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, en nuestro Padre Dios. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre Santo, Señor, que nos dio a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, que Él vino a llevar nuestras iniquidades en la cruz. Él llevó mis vergüenzas, nuestras vergüenzas en la cruz. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por haber pagado el precio que yo debo de pagar. Gracias, Señor. Entonces debemos de proclamar eso, debemos de ser agradecidos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, peleando la batalla, poniendo los ojos en Cristo, entonces esos pensamientos que pone Satanás de angustia, de miedo, de terror, de deseos carnales, se van. Y te quedas con los pensamientos de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Salmo 3:8. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo o sobre tu iglesia, sea tu bendición. 9:14. Vean el contexto. Aquí está hablando de las cosas, de cómo el pueblo de Israel fue salvo, pero si lo aplicamos para Cristo, entonces, Señor, vean el contexto del Salmo 9, llegamos al 14 y dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión o de Jerusalén, y me goce en tu salvación, lo que yo acabo de decir, en Cristo Jesús, por fe. Salmo 14:7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel o de Jerusalén, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. En el caso, en el versículo que yo comencé con Lucas 19, le aplica, por ejemplo, a Zaqueo. Ahorita se los voy a leer. Otra vez. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos. ¿Quién los tenía cautivos? El demonio. Se gozará Jacob, el que andaba en el pecado, y se alegrará Israel, el Israel ya arrepentido, que ya había peleado con el ángel de Jehová y que le pidió la bendición.
¿Ok? Entonces, tanto para el uno como para el otro. Entonces, vamos a Lucas 19, del 1 al 10. Aquí se cumple la profecía. Todo lo que está en el antiguo, en los salmos son profecías. Comenzamos en el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, los que cobraban los impuestos, los taxes, los publicanos y rico, procuraba, fíjense bien, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era chaparrito. Zaqueo era chaparrito. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Se humilló. Se humilló. Aquí hay un mensaje, fíjense bien. Y corriendo delante, o sea, viene la multitud caminando, pero como él estaba muy chaparrito, pues no podía ver. Entonces a lo lejos ve un árbol y dijo, me voy a subir a un árbol. Pero fíjense bien, hermanos, ¿ok? Corriendo delante subió a un árbol sicómoro. Los sicómoros, hermanos, son espinosos. No son grandes las espinas, pero son espinosos. A Zaqueo no le importó. Él quería ver a Jesús. Hermanos, para conocer a Jesús es necesario picarnos con las espinas. Esa es la señal de humildad. Ahora, tengan en cuenta esto. La humildad viene de Dios también. O sea, nosotros por naturaleza, la carne, somos orgullosos. Aceptemos, hermanos, acepten que son orgullosos. Lo somos. Señor, yo soy un orgulloso. Usted lo sabe, Señor. Señor, ayúdeme a ser humilde. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero también Cristo dijo, nada pueden hacer sin mí. Entonces lo único que tenemos que hacer es ser honestos. Señor, yo soy un orgulloso. Lo reconozco, Señor. Lo reconozco, Señor. Yo soy un orgulloso. Perdóneme, Señor. Ayúdeme a ser como usted, Señor. A ser manso y humilde. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando somos honestos, el Señor, viene un evento en donde debemos de ser humildes. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda, recordándonos, ayudándonos a que seamos humildes y podamos agachar la cabeza cuando debemos de agachar la cabeza. Debemos de anhelar ser humildes. Entonces, ya cuando ganamos esas batallas, le damos gracias a nuestro Padre Dios porque nos ayudó con la ayuda del Espíritu Santo a ser humildes, porque nada podemos hacer sin Cristo. Entonces ya podremos decir, bueno, el Señor me está ayudando a ser humilde. Acuérdense, el Espíritu de Dios es animoso, la carne es débil. Si andamos en la carne, vamos a ser orgullosos, siempre. Entonces, para poder ser humildes necesitamos llevar una vida de oración. Y en esa vida de oración y de crecimiento espiritual, el Espíritu Santo nos ayuda a ser humildes. Y reconocer que es con la ayuda del Espíritu de Dios. Ya cuando menos piensas, el Señor te ayuda y tú dices, caray, antes yo alegaba mucho, antes yo me enojaba por esto. Entonces cuando ves el cambio, le das gracias a Dios y sigues en ese camino porque todavía no termina la carrera. Eres salvo, el Señor te ayuda, el Señor nos ayuda, pero es hasta que termine la carrera.
Ya cuando el Señor te va a decir tu tiempo. O sea, tú vas a estar listo. ¿Por qué? Porque tú vas a estar caminando en el Espíritu. Entonces, oiga, pero ¿cuándo me voy a morir? Eso es irrelevante. Pero fíjense bien, el Señor, aún de eso tiene cuidado el Señor. A Pedro le dijo cómo iba a morir. El Señor nos dice. Entonces, Pablo, ya te vas a venir conmigo. Está bien, Señor. A todos el Señor nos dice. Entonces, si estamos caminando en el Espíritu, no vamos a ciegas. La gente que se preocupa, ¿cuándo me iré a morir? Es porque andan en el mundo, andan en la carne, con los deseos de la carne. Pero si seguimos las cosas del Espíritu y somos constantes, necesitamos la constancia. Y para ser constante, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos ser pacientes. Todo esto es fruto del Espíritu de Dios. Entonces, ¿para qué? Para nosotros no gloriarnos. Ah, no, yo sí soy paciente, yo no soy como tú. No, es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces Zaqueo se humilló y dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Zaqueo se humilló. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, imagínate, el Señor pone la mirada en Zaqueo. Zaqueo, date prisa, baja, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor dice, es necesario. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Si hay alguien a los que odiaban los judíos, eran los publicanos. ¿Por qué? Porque los publicanos estaban trabajando para los romanos. Y aparte, por ejemplo, ellos tenían que cobrar ya no recuerdo ahorita, creo que una blanca. Por decir, en tiempo presente, por decir, había que pagar $1. Pero ellos les cobraban $2. Robaban, o sea, les cobraban de más. Entonces, no los querían los judíos. Por eso aquí dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero acuérdense que Cristo viene a buscar pecadores, no justos. Entonces Zaqueo, fíjense bien, en relación a la salvación. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, la mitad. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si yo a alguien le cobré, por decir, $20 de más, le voy a dar 4 veces más, $80. Se lo devuelvo cuadruplicado. Y fíjense, Jesús le dijo, hoy, no dice, ay, Zaqueo, te vas a ir al cielo por hacer eso. No. Hoy, fíjense bien, hoy, no mañana, no cuando te mueras, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo todavía trabaja así, hermanos. Jesús sigue buscándonos para salvarnos. Todavía, así como lo hizo con Zaqueo, lo hace con todos nosotros. Salmo 18:2. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La fuerza de mi salvación. Medítenlo, hermanos. Medítenlo, sean humildes. Señor,
yo soy bien ignorante, Señor. Ayúdeme, Señor. O sea, hazte un ignorante, hazte un necio, hazte un... Señor, yo soy un ignorante en relación a la palabra de Dios. Enséñeme, enséñeme, Señor. Siempre oren, hermanos. Por ejemplo, Pablo les dice a los hebreos, ustedes ya todos deberían de ser maestros. Fíjense bien, el Señor me puso aquí para predicarles esto. Pero no es para que toda la vida estén dependiendo de lo que yo predico. No, de lo que se trata es de que lleguen al entendimiento para que Jesús sea su maestro, no yo. Por eso Pablo dice, ustedes ya deberían de ser maestros. Pero veo que no, veo que todavía son unos niños y necesitan lechita, alegóricamente. Entonces se trata de crecer, hermanos. La meta de cada cristiano es que Cristo sea su tesoro. Seguir a Cristo, dejarlo todo. Señor, yo lo quiero seguir a usted, Señor. Señor, ayúdeme. Señor, yo quiero ver su rostro. Señor, yo le quiero servir. Señor, ayúdeme a yo servirle. Conocer a Cristo. Trabajar para Cristo. A predicar para Cristo. Todo para Cristo, hermano. Entonces, cuando eventualmente tú haces eso, Cristo, entonces viene y ahí se aplica el Salmo 23. Ya puedes decir, Cristo es mi pastor, nada me faltará, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, o sea, tienes paz. Cristo es paz. Cristo es paciente. Cristo es tolerante. Cristo es disciplina. Entonces, cuando Cristo viene a tu corazón, entonces te mantienes en la salvación. Pero ya no eres tú, sino Cristo viviendo en ti. Por eso yo les digo, anhelen siempre que el maestro sea Cristo y no yo. Cristo es mi maestro, Él me enseña. Él me abrió Él me quitó el velo para entender las escrituras. Entonces la palabra dice, ¿son todos maestros? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos? No. Pero a través del conocimiento de Dios, por ejemplo, Pablo dice que todos podemos llegar a ser maestros, o sea, a entender las escrituras. Y eso solo es posible cuando Cristo mora en tu corazón. Entonces, esa es una meta. Señor, buscarlo. Y ya una vez que lo encuentras, porque Cristo no está retirado, y ya Cristo vive en ti, entonces ya puedes tener el gozo, ya puedes tener la paz, ya puedes tener lo que Cristo te da. Y seguir dando fruto. Salmo 22:1. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Al músico principal sobre Ajelez Ahar, Salmo de David. Esto es lo que estaba orando Cristo cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo que llevó los pecados de la humanidad, fíjense lo que dice. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, Padre mío? Abba, Padre mío. Y de las palabras de mi clamor. Cristo y el Padre hubo una separación. El Padre lo abandonó por un momento para descargar en él su ira, en Cristo, en su Hijo. Cristo a eso vino a la tierra. Entonces Cristo, nuestro Padre Dios, le agradó el testimonio de Cristo.
Entonces, nuestro Padre Dios descargó en él su ira, para que ya nosotros no recibamos el castigo de la ira de nuestro Padre Dios. Salmo 27:1. Jehová, podemos decir que nuestro Padre Dios, o también podemos decir Jesús, o Cristo Jesús, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, aquí Jehová apunta a nuestro Padre Dios, pero nosotros no podemos conocer a nuestro Padre Dios si no conocemos a Cristo, porque nuestro Padre Dios es un espíritu, y al espíritu pues no lo podemos ver, pero sí podemos ver el testimonio de Cristo el testimonio que dio hacia al pueblo judío y hacia las personas que no eran judías, y las salvó, como en el caso de la mujer que sanó a su hija, Ferisenea, algo así, siempre se me olvida el nombre, no era judía, pero el Señor salvó a su hija, a la que le decía, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas, de lo que cae de la mesa de los hijos. Ah, mujer, por lo que dijiste, vete, tu hija es salva. Y fíjense, fue por la fe de ella. Salmo 35:3. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Cristo es nuestra salvación, hermanos. 37:39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Cristo nos... Por ejemplo, les voy a dar unos 3 ejemplos. Lo típico, ay Señor, pues no, ando siempre en las cosas del mundo y no, vamos a decir, andas enfocado en las cosas del mundo y vienes y clamas a Dios y Dios no te escucha. ¿Por qué? Porque andas en las cosas del mundo. Entonces el Señor quiere trabajar para ti, el Señor quiere que tengas paz. Entonces, para que puedas tener paz, necesitas a Cristo en tu corazón. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino? ¿Por qué me llamas bueno? Mira, cumple los mandamientos. Señor, desde jovencito lo hago. Y Cristo le amó y dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. O sea, yo voy a estar pidiendo por tus necesidades. Tendrás tesoro en el cielo, donde tu dinero no se va a echar a perder, donde la polilla no llega. Y Él no quiso. Entonces, si despreciamos a Cristo, entonces Él también dice que no va. Cristo dijo, Señor, te pido por los que me diste, no te pido por todos. Cristo no pide por todos. Cristo murió por todos. Que quede claro, Cristo murió por todos. Pero el que desprecia a Cristo no puede recibir el favor de Cristo porque lo está despreciando. Hay que entender eso. Entonces Cristo no nos va a salvar si lo despreciamos, y más cuando es una y otra vez. Dios al que ama disciplina. Entonces ya una vez que viene la disciplina, ok, ahora sí ya entendiste que me necesitas o todavía no. Sí, Señor, ya entendí que lo necesito, perdóneme, Señor. Entonces es Él quien nos busca, precisamente cuando andamos amargados y no tenemos paz. Es Él quien nos busca. Es como,
por explicarlo de una forma simbólica. Anda una mujer caminando por la vida y tiene amargo corazón. Entonces viene un hombre y la empieza a chulear, le empieza a hablarle bonito. Y la mujer o le corresponde o lo desprecia. Entonces, si la mujer le corresponde, entonces el hombre le va a ayudar a curar la amargura de su corazón, que pudiera ser la falta de... Las mujeres tienden a preocuparse más por cosas de dinero, por cosas... El hombre se preocupa menos, también se preocupa, pero es menos que la mujer. A la mujer le gusta la seguridad, al hombre también, pero más a la mujer. Entonces, por decírselos de una forma simbólica, Cristo lo tiene todo, hermanos. Entonces Cristo en nuestros corazones, fíjense bien, Cristo es amor. Amor. Cristo es paz. Cristo es paciente. Cristo es benigno. Eso es Cristo. Cristo ya es eso. Entonces, si tú ya lo tienes en tu corazón, ¿qué te va a preocupar? Ya no te va a preocupar la falta de dinero, ya no te va a preocupar la falta de salud, ya no. ¿Por qué? Porque ya Cristo está contigo. Entonces, por ejemplo, inclusive si tienes una enfermedad, pero tú tienes a Cristo en tu corazón, lo único que te pide Cristo es: no temas. No, es que te pegó cáncer. Señor, tengo cáncer. Lo único que dice la palabra de Dios es: hijo, no temas, tú ten confianza en mí. Está bien, Señor, hágase su voluntad, Señor. Si es el tiempo de irme con usted, está bien. Hágase como usted, Señor, como usted diga. Entonces, cuando nosotros nos agradamos en Cristo Jesús, así en un 2x3, la enfermedad se va. ¿Por qué? Porque la enfermedad viene precisamente por Satanás. Viene una mujer, está encorvada por 18 años. Jesús la ve. Esta mujer ni siquiera pidió que ser sanada. No, Jesús la vio. Una mujer que estaba así, que Satanás la tenía encorvada por 18 años, vino Jesús y le dijo: se sana. Jesús la sanó. A él le pareció sanarla. La salvó de las ataduras de Satanás. Satanás es el martillo de Dios, así como está escrito, por ejemplo, en relación a los sirios. Dios castigó al pueblo, a las naciones del norte, en el tiempo de Isaías. ¿Y a quién usó? A los sirios. Dice: ustedes son mi martillo. O sea, Dios usó al ejército sirio para destruir las naciones del norte. Y a las naciones del sur, a Judá y la tribu de Benjamín, que son las del sur, usó a Babilonia, a Nabucodonosor, que también es el martillo. Entonces el martillo de Dios es Satanás. Satanás tiene afligida a la gente con miedos, con terrores, con enfermedades, con falta de dinero, porque eso produce infelicidad. Entonces, pero cuando Cristo viene a tu corazón, es una promesa, hermanos. Es promesa. No se preocupen qué van a comer o qué van a vestir. Miren, las aves no se preocupan. Ellas no siembran ni cosechan, pero Dios no las deja sin comer. Él hace mucho más por nosotros que por ellos. Hombres de poca fe, no se preocupen. Entonces el Señor quiere que tengamos confianza en Él. Entonces, si no llevamos una vida de oración, no vamos a poder tener la confianza en Cristo. He ahí la importancia de tener esa intimidad con nuestro Padre Dios en el nombre de Cristo Jesús,
Entonces tú debes de anhelar conocer a Cristo. Señor, en la intimidad donde nadie te vea, cierra la puerta en el baño donde puedas tener intimidad. Padre mío, yo le quiero conocer, Señor, muéstrame su rostro y deja que el Espíritu de Dios te hable. A mí es muy típico que el Señor, yo le digo, hábleme, Señor, necesito palabra, y me viene así, por decir el Salmo 75. Entonces voy y leo el Salmo 75, ¿verdad? Es Dios el que me está dando palabra. Entonces yo vengo y lo busco. ¿Qué me está diciendo mi Padre Dios? Yo le estoy pidiendo palabra. Él sabe lo que yo estoy pasando. Él sabe que yo necesito de Él, de su palabra, consuelo, o necesito, qué sé yo, motivarme. Por ejemplo, dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas, lo que pasó, lo que Cristo padeció en la cruz, lo que Cristo hizo por los enfermos, todas las maravillas que hizo por los necesitados. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente, no como los fariseos. Si arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no se infatuéis. Los falsos profetas, no anden todos orgullosos, o aún los incrédulos. No se infatúen, y a los impíos no se enorgullezcan. No hagáis alarde de vuestro poder, la gente que tiene dinero, la gente que tiene poder, que tiene una posición gubernamental, lo que sea. No habléis con cerviz erguida, también lo está hablando en relación a Satanás y sus demonios. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Todo esto simbólico. O sea, aquí está diciendo, la ira de Dios está pronto. Viene la ira de Dios, va a haber castigo. Lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán. Todas estas personas, por ejemplo, como los fariseos, ¿qué pasó con ellos? Los romanos los acabaron, porque despreciaron al Mesías. Dice, lo beberán todos los impíos de la tierra, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. ¿Quién es el justo? El que está justificado por la fe en Cristo Jesús. Romanos 5, 1 y 2. Entonces, he ahí la importancia de conocer las Escrituras, hermanos. La salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Entonces viene la angustia, te viene la enfermedad, el SIDA, el coronavirus, el cáncer, que tu hijo se enfermó, que tu hija se enfermó. ¿Qué tienes que hacer? Gracias, Padre mío, por su Hijo amado Jesucristo. Gracias, Cristo Jesús. Señor, hágase su voluntad, Señor, en mí, en mi familia, en mis hijos, en mis nietos. Hágase de acuerdo a su voluntad, Señor. Tú pones la confianza en Él y deja que Él obre. Tú, te viene el miedo. Pero ¿qué tal si se muere? Gracias, Cristo Jesús, Señor, por haber usted llevado, Señor, el castigo que yo merezco. Ahí estás resistiendo a Satanás. Tu mirada no es en la tragedia, ¿no? Tu mirada no es la angustia, tu mirada es en Cristo Jesús. Busca el rostro de Jesús. Cuando tú miras a Cristo Jesús, tú miras a nuestro Padre Dios. Tú siempre vas a buscar a Cristo Jesús en la necesidad. Señor,
no tengo para comer. Está bien, Señor, hágase su voluntad. Tú te gozas, Señor, estoy siendo perseguido por Satanás. Me ha quitado la comida. Está bien, Señor, no hay problema. Tú te gozas porque estás siendo perseguido por Satanás. Hermano, al instante el Señor te quita el hambre. O al instante el Señor te puede decir, ¿sabes qué? Le puede decir a los cuervos, le puede decir a un perro, que llévale. Hermanos, yo lo he visto, yo lo he vivido. Yo recuerdo cuando mi madre se entregó al Señor y lo seguía y estaba bien enamorada del Señor. Y yo recuerdo un día que ella me platicó, dice, hijo, dice, Dios es tan bueno, dice, iba yo a la congregación y dice, me llegó el olor de los tacos así, dice, pero resulta, dice, pues ya voy, entonces ya de venida, dice, no, pues yo traía un hambre, pero dice, yo no traía dinero. Y ella dice, bueno, se lo ofrecí a mi Señor, gracias, Señor. Se vino, o sea, no renegó, no, ay, Señor, ¿por qué no me das dinero para comprarme unos taquitos aquí al pastor? Dice, mira, hijo, venía yo caminando, dice, ay, se me antojaron los taquitos, pero está bien, Señor, gracias, Padre mío. Mi mamá siempre fue bien asquerosa. Ella, por ejemplo, miraba a una persona que traía un anillo. Ay, no, hijo, ahí no. Dice, el Señor se mira que es muy cochino. Trae un anillo ahí. Digo, ay, madre, qué delicada es. Pues sí, me da asco, hijo. Venía caminando y pateó una bolsa. Entonces se le hizo raro de cómo estaba la bolsa, y la agarró, y entonces estaba no como un Ziploc, dice, pero estaban bien envueltos, dice, era un paquete, dice, pues a mí me llamó la atención y estaba caliente, estaba bien caliente. Dice, pues ¿qué es esto? Y los abrió, dice, lo sacó así, estaba bien empacadito, o sea, estaba la bolsa y luego estaba otro paquete. Entonces lo abrió y ¿qué creen que era? Tacos al pastor. Dice, ay, Señor, ¿a poco me mandaste tacos al pastor? Sí, mija, yo tengo cuidado de ti. Y se los comió. Mi mamá, que es bien asquerosa, se los comió. ¿Por qué? Porque sabía que venían del Señor. Y dice, hijo, estaban sabrosísimos los tacos. A mí me gustan los tacos que vende tal Señor. Dice, tú lo sabes. Sabían buenísimos, sabían más buenos todavía. Dice, pues será porque traía mucha hambre, no sé. Hermanos, Dios cuida de nosotros a ese. Ahora, por otro lado, ¿y qué tal si no te da los tacos? ¿Qué tal si no? Por lo menos te va a quitar el hambre. No vas a tener hambre, pues caray, no tengo hambre, no se me antoja nada. O sea, hay muchas formas. O bien puede venir un ángel de Dios y decirte, cómete esto, lo que sea, puede ser frijolitos, puede ser lo que sea. Lo más importante, hermanos, que yo les quiero transmitir es, Dios cuida de nosotros, hermanos. Cuando tú de verdad sigues a Cristo Jesús y lo anhelas y lo añoras y lo buscas, no vas a ser avergonzado. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, no de una, ni de dos, ni de tres, de todas tus angustias, de todo, yo te salvaré. Pero mantente fiel a mí, no busques el mundo, el dinero no te va a dar la felicidad, tu esposo, tu esposa no te va a dar la felicidad, tus hijos no te van a dar la felicidad, tu posición, tu carrera no te van a dar la felicidad. Yo soy el que doy, yo soy la fuente de agua viva, hijo. Búscame a mí. Ya todas esas cosas, tus hijos, tu familia, yo me encargo de que todo esté bien. Tú sígueme a mí y tú vas a ver. Hermanos, yo les doy testimonio de eso. Dios no es un mentiroso, Dios cumple. Pero debemos de serles fiel al Señor, hermanos. ¿Y qué pasa si un día, ay, Señor, ya puse la confianza en el dinero? Bueno, reconócelo, Señor.
Puse la confianza en el dinero, Señor, perdóneme, Señor. Es todo, acéptalo, reconócelo. Él simplemente quiere que se lo digas, que, Señor, perdóneme. Está bien, hijo, yo te perdono, está bien. No te alejes de mí. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Es porque te alejaste de mí, hijo. Te alejaste de mí. Búscame todos los días. El Espíritu Santo te va a levantar. Y aún se te va a quitar el sueño. No, pero si, ¿qué tal si nada más duermo 3 días, Señor? Y no te va a dar sueño. Hermanos, yo les digo, yo recuerdo, hay días en los que a veces nada más duermo 3, 4 horas. Y a veces digo, híjole, mañana me voy a ir bien. Al principio, voy a ir a trabajar y me voy a ir todo, no le hace, está bien. ¿Y qué creen? Yo me voy a trabajar como si yo hubiera dormido 8 o 10 horas, bien dormiditas. Si el Espíritu Santo los levanta a las 3 de la mañana, a las 4, levántense, hermanos, levántense. Y tengan esa intimidad con nuestro Padre de Dios, con Cristo Jesús, platiquen con Él. Pídanle, Señor, hábleme, Señor, deme palabra, y dejen que el Espíritu Santo les viene el pensamiento y te viene lo que Él te diga. Él te va a hablar, Él te habla. Si ya lo está haciendo, bueno, sigue adelante. Tú tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo y déjate guiar. Que si es para estudiar, que si es para pedir por alguien. A veces el Señor, por ejemplo, al Señor antes seguido me decía, ora por Israel. Ora por Israel. Está bien, Señor. Padre mío, yo le pido en el nombre de Cristo Jesús por el pueblo de Israel, Señor. Por la Israel que está en Asia y por la Israel que es la iglesia, Señor. Yo lo hago, simplemente estoy haciendo lo que el Espíritu de Dios me dice. Que de repente ya, ¿qué tiende a hacer uno? Ya empieza uno y dice por la carne. Entonces el Espíritu de Dios viene y te anima. No, enfócate. Ok, está bien, Señor, perdóneme, sí, mijo, está bien. Yo le digo al Señor, Señor, me dormí. Sí, mijo, le digo, Señor, deme palabras, Señor, no sé, me siento mal. Y el Espíritu me da y me da temor. Perdóneme, Señor. Le digo, deme palabra, necesito su palabra. Y me viene al pensamiento un salmo. Me viene la palabra de Dios, me dice, ahí cuando tú estás dormido, dice, yo no duermo, hijo, yo no duermo, yo estoy ahí cuidándote. Gracias, Señor, usted es bueno, Señor. Aun cuando uno se duerme, cuando uno Él es fiel, hermanos. Busquen a Cristo, que Cristo sea todo, que Cristo sea su vida. No quiere decir que ustedes ya no van a amar a su familia. No, eso ya es secundario, eso viene también. Y el Señor tiene cuidado de su familia. A mí el Señor me habla en relación a mi familia, me ha hablado en relación a mi madre, ya el Señor me mostró en un sueño. Ya no está muy lejano el día donde mi madre se va a ir con el Señor. Mi hermana, la más grande, ya me mostró el Señor. Me habló en relación a otro hermano, verdad, que le viene una tribulación. A mis 2 hermanos que andan predicando mal. Yo le digo, Señor, ¿y qué va a pasar con mis hermanos que andan predicando mal? Yo les voy a enseñar, hijo, no te preocupes. Está bien, Señor, gracias, Señor. A mi sobrino, un sobrino que se me murió, que era como mi hijo, yo lo quería como si fuera mi hijo. El Señor me mostró, el Señor nos muestra todo, hermanos. Busquen, anhelen. Ya una vez que Cristo viva en sus corazones, entonces van a entender y se van a gozar así como yo me gozo en el Señor. Imagínate Cristo, el Rey del universo, poniendo tu mirada en ti, diciéndole a los ángeles, hey, tengan cuidado de mi hijo, de mi hija.
que no me le falte nada. Y los ángeles llevando los mensajes, las oraciones. Hermanos, no hay más grande que eso. Esas bendiciones que uno recibe, hermanos, ¿cuánto pagaría una persona por eso? Lo cambiaría yo. Yo digo, yo lo cambiaría por $1,000 millones. No, la verdad no. Pero yo le digo, Señor, líbreme por no venderlo con un plato de lentejas. Porque pudiera pasar, a lo mejor no lo hago por $1,000 millones. Pero digo, tampoco debo de presumir, o sea, Señor, que yo no pierda eso. La fuente de agua, la fuente de la felicidad, la fuente de la paz, la fuente del amor. Cuando andamos en el Espíritu, andamos amando, pero ya no somos nosotros. Cuando andamos en la carne, vamos a andar criticando, hablando de todo mundo. No, ¿qué? O sea, esa es la carne, hermanos. O sea, eso así es. Pero Dios tiene cuidado de lo que hacemos en lo espiritual. Entonces Dios quiere lo espiritual todos los días. Todos los días. Si eres inconstante, bueno, sé honesto. Señor, ayúdeme a ser constante. Pídele dominio propio, ¿verdad? Y Dios te lo da, Dios nos lo da. Debemos de ser humildes también. Debemos de reconocer que no podemos. Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Al que ordenare su camino. ¿Cómo ordenas tu camino? Sigue a Cristo, anhela a Cristo, busca a Cristo, pide a Cristo, busca el rostro de Cristo. Todo Cristo, hermanos, nada más. No más, no menos. Cristo. Cristo en tu mente, Cristo en tu corazón. Señor, yo lo busco, Señor. Señor, enséñeme, Señor, yo quiero que sea mi maestro, Señor, yo quiero que usted me guíe, Señor, ayúdeme, Señor, ayúdeme, Padre Santo. Cristo Jesús, yo lo anhelo, Señor, en mi corazón. Señor, me encanta el dinero, me encanta la pornografía, me encanta esto, Señor, usted lo sabe, pero yo lo quiero a usted, Señor. Yo lo quiero a usted. Ayúdeme, Señor, yo quiero que usted venga y viva en mi corazón. Aférrate. Cristo no está lejos, hermanos. Y cuando lo encuentras, sigue adelante y haz lo que Él te diga. Y entonces sabrás lo maravilloso que es, así como ya hay muchos testimonios de eso, que ya está pasando con algunos de ustedes. Salmo 53:6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. 65:5. Con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de los términos de la tierra y de los más remotos confines de la tierra. 67:2, 69:13, 74:12, 79:9, 85:9, 89:26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. La roca es Cristo. 91:16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación a aquel. Nunca se les olvide. Aquí en el contexto es aquel que permanece en la vida, aquel que se permanece en la salvación por fe. Somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos salva.
no es porque nosotros leemos la Biblia, no es porque nosotros vamos a la iglesia, no, 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 no. Claro, ayuda a ir a la iglesia porque ahí cuando escuchamos la palabra de Dios. En el lugar que sea, donde se predique la palabra de Dios, ahí está Dios. Entonces, pero eventualmente, Señor, enséñeme, ayúdeme a entender el Evangelio. Es Dios que entrega el entendimiento, lo entiendes y te dices, oye, pues esto está simple, o sea, Cristo murió por mí, ya somos salvos, lo único que tengo que hacer es creerlo. Señor, ayúdame a creer. La fe también viene por el oír o leer la palabra de Dios. 98.2, 98.3, 116.13, 118.1, 118.15, 119.23, 119, 155, 149.4, Isaías 12.3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación de Cristo Jesús. Sacaréis con gozo. Ustedes un día van a entender, si no lo han experimentado, el gozo de la salvación. El Señor se los va a mostrar. Ya los que les ha mostrado la salvación, ya lo entienden. Isaías 17.10, 26.1, 33.1. Ay de ti que saqueas, Satanás y sus demonios. Pero también lo podemos ver en lo físico, ¿verdad? Eso pasó con el pueblo de Israel, a los que lo saquearon. Pero simbólico de Satanás y sus demonios. Ay de ti, Satanás, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. O sea, cuando nos tiene Satanás trabajando para él, viene Cristo a nuestras vidas y nos salva. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. 33.2, 33.6, 45.8, 49.6, 49.8, Isaías 51.5, 6, 8, 52.7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, el Evangelio, del que anuncia la paz, el Evangelio de la paz, del que trae nuevas del bien, el Evangelio, las buenas nuevas, del que publica salvación, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él murió por nosotros en la cruz, llevando nuestras iniquidades, el castigo en su cuerpo, muriendo y resucitando al tercer día. El que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, Cristo reina. 52.10, 54.17, 58.8, 59.11, 61.1. Jeremías 3.23. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes, literal y simbólicamente. Un monte, por ejemplo, un monte puede ser una persona que anda envanecida en su razonamiento, ya sea religioso o del mundo. Por ejemplo, un fariseo puede ser un monte que anda enorgullecido ahí. Lo que yo digo, ese es, y anda, pero negando a Cristo. Un falso profeta niega a Cristo. Un falso profeta te dice que eres salvo no por lo que Cristo hizo por ti, sino lo que tú haces por Dios. Esa es falsa doctrina. Ese es un monte, ese es un collado simbólicamente, una persona que anda envanecida en su propio razonamiento. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Lamentaciones
3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Jonás 2:9. Malaquías 4:2. Lucas 1:71, 3:6, 19:9, que es el que yo les di. Juan 4:22. Hechos 13:26, 13:47. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, el Evangelio, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Cristo Jesús, por el regalo de la vida. Tan simple como eso. Romanos 11:11. Segunda de Corintios 1:6. Fíjense bien. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron atribulados con malas noticias. Les dijeron: ustedes no pueden ya adorar a otros dioses, sino al que nosotros, al que el rey puso. Ellos desobedecieron. Entonces dijeron: ustedes van a ser echados al horno ardiente. Entonces ellos tenían fe. Ellos dijeron: sabemos que el Señor nos puede librar de tu mano, oh rey. Dice: y aunque el Señor permitiera que muramos ahí, o que se haga la voluntad de Él, está bien. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Sobido la tribulación, pero ellos que tenían fe dijeron: no, el Señor, si el Señor le place, el Señor nos va a salvar. Ni uno de sus cabellos se quemó, que es lo mismo que dice Jesús en relación a la falsa doctrina. En Mateo 24, Él dice: no se dejen engañar con un falso evangelio. Tengan cuidado de aquellos que dicen: Cristo viene pronto. Tengan cuidado, no vayan en pos de ellos. Yo no sé cómo la gente no entiende eso. Cristo dice: no vayan en pos de ellos. ¿Con quiénes? Con los que dicen que Cristo viene cerca. Nadie sabe cuándo Cristo va a venir a la vida de una persona. Nuestro Padre Dios es el que sabe cuándo va a venir Cristo a la vida de una persona, al corazón de una persona. No vayan ahí, dice el Señor. Entonces, no se dejen engañar con un falso evangelio. Y una de las señales que Él da: van a venir unos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. No vayan ahí, no vayan. Y la iglesia está ahí, o sea, la gente, los lugares esos están repletos de personas que predican: Cristo viene pronto y Cristo viene pronto. O Cristo está aquí, que también es menos, pero hay personas que también me predican: no, Cristo está acá. No vayan, porque los van a engañar. Entonces, si se mantienen humildes de que yo soy el que les doy la salvación, ni uno de sus cabellos se quemará. O sea, ahí cuando te traigan malas noticias: oye, que tu hijo está enfermo, no vas a temer. No vas a temer. Oye, que tienes cáncer, hermano, tiene cáncer. No vas a temer. Ni uno de tus cabellos se quemará. No vas a tener miedo al terror nocturno. Salmo 91. ¿Por qué? Porque estás enfocado en el evangelio. Gracias, Cristo Jesús, por haber llevado, Señor, mi castigo que yo merezco. Gracias, Señor. Es por su obra, no por la mía, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Enséñense, hermanos, enséñense a ser agradecidos a nuestro Padre Dios, a cantar las maravillas de Cristo Jesús.
Gracias, Señor. Ese es el verdadero canto, hermano. Simbólico. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O sea, Dios se manifiesta precisamente ahí donde vienen las malas noticias. Oye, pues que se va a morir, ya le detectaron a tu hijo anda en las drogas. Gózate, mi hijo anda en las drogas, Señor. Estoy siendo perseguido por Satanás porque yo le sirvo, Señor. Gócense cuando por mi causa sean perseguidos. Nuestra lucha no es contra personas, es contra potestades. Gózate, no andes todo miedoso ahí. Gózate, Señor, estoy siendo perseguido. Y cuando tú te refugias en Cristo, deja que Dios obre en la vida de tu hijo. Entonces tu hijo bien puede estar en las drogas por 10 años, pero tú tienes paz. Porque Dios también está lidiando con la fe de tu hijo o de tu hija. Pero Dios, por tu fe, lo puede salvar. Entonces, tú camina bien con el Señor y deja que Dios obre en la vida de ellos. En el tiempo que Él quiera. No, ya ahorita. No, Señor, yo lo quiero ya ahorita. No, pues, ¿cómo le vas a tronar los dedos al Señor? Dios tiene a lo mejor si tú le pides, no, pues Señor, pero lo quiero ahorita. Ok, ¿cómo es como llegamos al Señor? En la tribulación, ok. Le viene la gran tribulación a tu hijo. Ay, Señor, le pido por mi hijo. Bueno, pues no estabas pidiendo pues que ya ahorita. Entonces no te quejes. No, hermanos, los pensamientos de Dios son muchos mejores que de los padres o de las madres. Déjenselo a Él, déjenselo al Señor, y no de la forma que ustedes quieren. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea que en las aflicciones Dios se manifiesta, mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando tenemos una necesidad, es cuando Cristo se manifiesta y nos salva de todas. Efesios 1:13, 6:17, Primera de Tesalonicenses 5:8, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Segunda de Timoteo 2:10, 3:15, Tito 2:11, Hebreos 1:14, 2:1, 2:3, 2:5, 2:10, 6:9, Primera de Pedro 1:5, 1:9, 1:10, 2:2, 3:15 y 1:3. Y en Apocalipsis 7:10, 12:10. Apocalipsis 7:10, con esto termino. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién le pertenece la salvación? A nuestro Padre Dios y a Cristo Jesús. A ellos. Entonces, anhelen, clamen, busquen el rostro de Cristo Jesús para que Él venga a morar. Entonces acuérdense, si tienen que perdonar a alguien, perdonen. Si tienen algún pecado que no se han reconocido, reconózcanlo. Reconózcanse pecadores. O sea, Señor, pues usted sabe lo que yo andaba haciendo aquí, Señor. Usted lo sabe, Señor, perdóneme, Señor. Señor te perdona. Él no vino a condenarte, vino a salvarte. Pero sé honesto. Y no hagas lo que el fariseo, Señor, mire, yo lo busco, mire, yo voy a la iglesia. No hagas eso. Yo doy diezmo, yo hago esto, yo hago el otro. No, Cristo nos enseñó, no, reconócete pecador, es todo. Perdona al que te ofendió, bendícelo. Bendícelo, esto no es un juego. Perdona y bendice al que te ofendió. Bendícelo, Señor. No lo siento, pero le pido por esa persona que me cae bien mal y no quiero que ya me caiga mal.
bendiga a esta persona, Señor. No lo siento, pero yo lo quiero sentir, Señor, porque usted lo dice. Y perdóneme, Señor, yo quiero amar, ayúdeme a amar a estas personas. O sea, sean honestos, hermanos. Y en la medida que ustedes vayan haciendo eventualmente el amor de Dios, el amor de Cristo, que ya va a estar en sus corazones, pueden de verdad amar a esas personas que les hace el mal. De verdad, yo se los digo, pueden llegar a amarlos, quien sea, a uno. Me voy a ir a un extremo. Una mujer que fue violada, que es algo feo, puede llegar no solamente a perdonar, sino simplemente a pedir: Señor, le pido por la persona que me violó, bendígalo. De verdad, hermanos, esto es así. Ya cuando el amor de Cristo está en tu corazón, ya miras la perspectiva de otro modo. Entonces, ese es el fruto, ese es el fruto, Cristo en tu corazón. Entonces, cuando una persona dice: no, ese maldito que se lo traga el infierno, o sea, de lo que está lleno el corazón habla la boca. Entonces, una persona que hace eso no puede tener paz. ¿Por qué? Porque no ha buscado a Cristo. Entonces, lo más importante de toda la Biblia es: reconózcanse pecadores y busquen el rostro de Cristo. Pero debe de ser con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, no hipócritamente. O sea, comerlo, el pan, sin levadura, sin hipocresía. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.